Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la primera semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. De lo que encontramos en este primer capítulo del Evangelio según San Marcos, con el cual hemos iniciado este tiempo ordinario, es las últimas palabras que menciona el primer párrafo, algo hermoso que deberíamos de nosotros tener muy en cuenta. Y es que cuando los oyentes escuchaban la palabra de Dios de boca del mismo Jesús, quedaban asombrados porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es importante porque generalmente los escribas eran considerados junto a los fariseos y junto a los maestros de la ley, ancianos y toda la gran categoría de autoridades judías como personas en un pleno conocimiento de la palabra de Dios, que conocían muy bien la palabra de Dios, la meditaban, hacían de ella su trabajo prácticamente. Y esto uno puede llegar a pensar: bueno, entonces conocer la palabra de Dios de memoria, eso ya me hace experto en la palabra de Dios. Pero no, Cristo tenía una autoridad diferente. ¿Por qué? Porque la palabra que Él predicaba no era simplemente una palabra que Él sabía de memoria, que obviamente por el gran conocimiento, un conocimiento infinito y divino que tiene Jesucristo, conocía perfectamente la palabra de Dios, de pies a cabeza y en toda su profundidad. Pero no solo bastaba en Cristo el conocimiento de esa palabra, sino que también Él era capaz de darle una fuerza con su vida, con su convicción, con su creencia de que esa palabra es vida para todos aquellos que la escuchan, para todos aquellos que la ponen en práctica. En cambio, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos y sumos sacerdotes, la palabra de Dios la tenían simplemente como su prisionera. Es decir, era más como si fuera una forma en cómo ganar dinero, cómo ganar honores, cómo ganar diferentes beneficios a través de la palabra de Dios. Ellos amaban la palabra de Dios no por lo que ella es decir, la voluntad explícita de Dios, sino que tomaban la palabra de Dios como un medio para generar ingresos para sí mismo. Veían a la palabra de Dios como una forma en cómo tener honores ante el pueblo, cómo tener gracias ante el pueblo y justificarse de esa manera ante Dios. Por eso es que todos aquellos que escuchaban a Jesús veían en Él algo diferente, no como los escribas que, como Jesús dirá muchas veces de los fariseos y todas las autoridades judías, eran personas que sí sabían la palabra de Dios, la conocían, pero no la ponían en práctica, no sabían vivir esa palabra que ellos predicaban. En cambio, cuando los oyentes veían a Jesús, veían en Él no solo a una persona que hablaba la palabra de Dios, sino que su presencia manifestaba esa misma palabra. Y para nosotros esto es importante, porque fácilmente podemos caer en ese error. En el error de contentarnos con sabernos de memoria la palabra de Dios, contentarnos en decir: sí, tenemos una Biblia, tenemos el misalito, tenemos la palabra de Dios en el celular y en todo lugar. Pero ¿de qué sirve conocer esa palabra si no somos capaces de obedecerla? Si no somos capaces de ponerla en práctica, si no somos capaces de encontrar su pureza y llevarla, esa pureza, a toda nuestra vida, sino que somos hipócritas. Y esto sucede tanto en católicos como en hermanos separados, en que nosotros mutilamos la palabra de Dios.
vamos y cumplimos lo que a nosotros nos conviene de la palabra de Dios. Y Cristo nos da ejemplo a lo largo de su vida pública y más en los momentos de su pasión, que la palabra de Dios es de cumplirse y practicarse de pies a cabeza, en su totalidad, porque eso es lo que le da autoridad al predicador de anunciar la palabra de Dios.